Muy buenas noches, hermanos. Espero que todos tengan sus Biblias a las manos, que todos estén prestos a estudiar la palabra de Dios como debe ser. ¿Están bien, hermanos? ¿Listos? Bueno, tengo que reconocer que este estudio ha sido para mí tan bueno, me ha ministrado tanto, pero al mismo tiempo tengo que reconocer que tengo que ir despacio. Espero que podamos seguir a este estudio. Regresamos al libro de Filipenses después de 5 semanas. Estamos entrando a la quinta semana, a nuestro quinto mensaje, a esta fascinante porción de las Escrituras que esta noche vamos a tratar de desmenuzar, esperando desde luego que nos hayas acompañado anteriormente para que el contexto del libro todavía lo tengas en la mente. Esto es muy importante, tener el contexto del libro en la mente. Y empezamos a tratar la fundación de la iglesia de Filipos. ¿Se acuerdan? Hace 5 semanas atrás empezamos a tratar la fundación de Filipos. Descubrimos al equipo misionero. ¿Se acuerdan cuál era el equipo misionero? Pablo, Silas, Timoteo, Lucas. Y nos enteramos también que Filipos es una colonia romana. O sea, es una mini Roma, una pequeña Roma. Y que Dios, por medio de su soberanía, llevó a cabo el plan desde la entrada para la fundación de la iglesia. ¿Se acuerdan de la visión de Pablo en Hechos 16? ¿Se acuerdan que entramos en eso en la primera semana? Pablo se estaba yendo hacia Ponto y de pronto el Espíritu Santo lo lleva hacia el otro lado, hacia Troas y hasta Macedonia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el mapita? Espero que todavía lo tengan, el mapita. Y de ahí se fue hasta Macedonia, para poder entrar a Europa mismo y poder llevar el evangelio con esa visión que tuvo el hombre macedonio. Después hemos dividido la primera parte en el saludo. Empezamos la segunda semana viendo el saludo, donde se nota una identificación especial, muy especial. Este primer tema del saludo es muy importante porque esta identificación va a permear todo el libro, una identificación especial de Pablo con la iglesia, de Pablo con su consiervo Timoteo y una identidad de la iglesia con Pablo. Todo esto, como dije, va a cubrir el libro, la carta a Filipenses, que es muy especial. Esta iglesia es muy especial para el apóstol. Y después después del saludo, entramos a la oración de gozo de Pablo, la oración con gozo. ¿Se acuerdan la tercera semana? La oración de gozo del apóstol, y vimos en primer lugar la primera porción de la oración de gratitud, donde se centra. ¿Se acuerdan cuál era el tema que nos llamó la atención y pudimos exponer en ese momento? ¿En dónde se centra la oración de gratitud? En la perseverancia. ¿Se acuerdan de Filipenses 1:6? Míralo ahí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es muy importante porque ahí hablamos de la perseverancia. Y Pablo se goza porque la perseverancia es sinónimo ¿de qué? Para los filipenses, él se goza por la perseverancia, porque la perseverancia es sinónimo de salvación. Y para entrar un poquito en la introducción y acomodar nuestra mente, mira 1 Corintios 1:6. 1 Corintios 1:6, Pablo también dice así como el testimonio acerca de Cristo se ha confirmado en vosotros, verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Quiero que te ubiques 1 Corintios capítulo 1, verso 6, ¿lo tienen ahí? Perfecto, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera, escucha lo que le dice a la iglesia de Corinto, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, verso 8, el cual también os confirmará, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble, primero que la iglesia recibió todo don espiritual, siendo la iglesia de Corinto, aunque lo usaban mal, como ya sabemos, o como vamos a ver en algún momento viendo verso a verso a Corinto. Pero
habla a los creyentes que los confirmará hasta el fin, dice, a los creyentes. A todos no, a los creyentes. Pablo asegura que a los creyentes los va a confirmar, a la iglesia, a los que son de la iglesia verdadera, los va a confirmar el Señor hasta el fin, los va a sostener hasta el fin. Y eso nosotros nos tiene que alentar, porque Él nos va a llevar hasta el final. A mí me encanta cómo termina 2 de Corintios. Puedes ir a 2 de Corintios un ratito, capítulo 13, para que veas la claridad que esto es solamente a los creyentes. Los que perseveran son los creyentes. Dice 2 de Corintios 13:5, un versículo que es muy, muy especial, sobre todo para esta iglesia. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, los que van a permanecer, son los aprobados por Dios, se ve porque permanecen. Entonces usted tiene que saber que los salvos siempre son salvos y siempre los salvos permanecen. ¿Está claro? El salvo siempre salvo. ¿Y cuál es su característica? Permanece. Eso es tan importante entenderlo. Y la segunda parte de la oración es por la más importante petición. A partir del verso 9, porque esta porción que hemos tocado en este momento es del verso 3 al verso 8, pero a partir del verso 9 vimos la semana pasada la oración por lo más importante, la más importante petición. ¿Cuál es la más importante petición? ¿Cuál es? Mira el verso 9. Ya regresé a Filipenses. Y esto pido en oración, ahí está la petición, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Y se queda ahí? No. Vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. La palabra ciencia la estudiamos porque en el griego es epignosis, conocimiento que transforma, ¿verdad que sí? Y esto es una petición que no lo hace meramente aquí. Pablo le interesa que toda la iglesia tenga esta claridad, hermanos. Es la petición, como se explicó la semana pasada, más importante. Apunta Efesios 1:17, por favor. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, escucha, en el conocimiento de Él. Colosenses 1:9, ¿cómo olvidar Colosenses? Colosenses 1:9, apúntalo por favor, yo te lo leo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pablo, ¿qué cosa vas a orar por nosotros? Y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios mío, esto es una claridad absoluta. La petición de Pablo por los creyentes, por las iglesias eran: por favor, Señor, que te conozcan. Y eso es lo que debemos tener como base fundamental. ¿Usted cree que será importante esto para la iglesia? Claro, es lo central. El conocimiento de Cristo a través de su palabra es lo medular en la iglesia. Martin Lloyd-Jones decía con toda claridad: el trabajo más importante de los pastores es la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque obviamente la petición más importante es llenarnos del conocimiento que transforma. Esto es tan importante, hermanos. Comenzar así es tan importante porque tenemos que exponernos al texto y al conocimiento de Cristo para ser llenos de Él y saber cómo caminar para agradarle, para no tener una ignorancia.
en el caminar. Y es tan importante que esto, hermanos, el conocimiento es la vida eterna. Juan 17:3, apúntalo por favor. Jesús dice, orando al Padre, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, esto es medular. Esto es central, la palabra de Dios, el conocimiento. Tenemos que esforzarnos por esto. Por eso que en la iglesia tenemos Romanos verso a verso, Segunda de Timoteo verso a verso, Filipenses verso a verso. ¿Por qué? Porque nos gusta hacer esto, porque queremos una estructura. No, porque es la petición más importante. Si no hay un conocimiento, no hay vida eterna. No hay vida eterna. Pero no solo pide un conocimiento, sino que también Pablo le agrega, dice el verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en epignosis y en todo discernimiento. La palabra que ves ahí, conocimiento, nos lleva a hablar del discernimiento, es discernimiento. ¿Y qué cosa es discernimiento? ¿Se acuerdan qué cosa es discernimiento? Una de las definiciones más sencillas que pudiéramos dar del discernimiento es la habilidad para diferenciar la verdad del error. O sea, si yo conozco, tengo ese conocimiento que transforma, lo único que hago es poner en práctica ese conocimiento en mi diario vivir. Discernimiento. En definición.de, si lo puedes ver en una página de internet, nos dicen que es la esencia. Es en esencia la capacidad de distinguir o advertir algo. El doctor y pastor Miguel Núñez conceptualiza el discernimiento, Miguel Núñez, así: es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. Fin de la cita. Si no tenemos la Escritura, escúchenme bien, si no tenemos la Escritura como el centro de la iglesia, estamos condenados a ser devorados por cualquier viento de doctrina. La opinión de Dios sobre la Escritura es muy alta. ¿Están aquí, hermanos? Esto es tan importante. Esa semana que estudiamos la petición más importante es clave, hermanos. Es clave para la iglesia. Y muchas veces, hoy en nuestra cultura no se está tomando en cuenta esto. Hermanos, si no sabemos discernir con la palabra de Dios en la mano, estamos en la calle. Para Dios la opinión sobre la Escritura es muy alta. El Salmo 19, versículo 7, me gustaría que abras el Salmo 19, solo un versículo, pero te ruego que vayas, porque hay un comentario aquí de Charles Spurgeon que me llamó la atención de este versículo. Salmo 19, 7, dice ahí, por favor, míralo y marca, porque es muy profundo esto. Dice, mira la opinión de Dios sobre la Escritura. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Lo tienes ahí? La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué significa que es perfecta? ¿Qué connotación tiene en el hebreo perfecta? La palabra perfecta en el hebreo es completa. No le hace falta, escucha, nada. No le pongas agregados. No necesitamos nada. La palabra de Dios es completa, no necesita agregados. Esa es la opinión de Dios. El Salmo 19, a partir del verso 7 al 14, lo que Dios opina sobre la revelación específica, sobre la palabra. La opinión de Dios es que mi palabra, dice el Señor, es
Perfecta, completa. Charles Spurgeon, el gran predicador, el príncipe de los predicadores, dice sobre este texto, escucha lo que dice, y cito: el evangelio es perfecto en todas sus partes y perfecto como conjunto. Es un crimen añadir al mismo, una traición el alterarlo y un grave error quitar de él. Fin de la cita. Es completa, no le hace falta nada. Eso es lo que piensa Dios de su palabra. Por eso me parece increíble en este tiempo que queremos darle a la Biblia una herramienta más. Queremos meterle psicología, queremos meterle humanismo, no necesita nada. Esto es tan importante. La Escritura es exaltada, escúchenme bien, al mismo nivel que el nombre de Dios. ¿Se acuerdan? La Escritura es exaltada al mismo nivel del nombre de Dios. Apunta el Salmo 138:2, la parte B, no te quiero entreverar, pero es la segunda parte de este versículo. Dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Salmo 138, versículo 2, la parte B. El salmista, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo utiliza al salmista y dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Escúchenme bien, el nombre de Dios. ¿Tú crees que el nombre de Dios tenga que ser exaltado? ¿A qué nivel? Bueno, dice aquí el salmista: has engrandecido tu nombre y tu palabra. Por favor, es imposible querer decir y exaltar el nombre de Dios sin el conocimiento de su palabra. Cuando alguien intenta exaltar el nombre de Dios sin el conocimiento de su palabra, está cometiendo un problema grave. Esto, hermanos, tiene que siempre ser refrescado, recordado, y nosotros no nos cansaremos de enseñarlo porque es el centro de la iglesia. No se abre un ministerio para juguetear y para que te sientas bien y para que puedas tener ahí un tiempo donde te sientas útil. No, los ministerios se abren porque hay un ministro y porque esta persona tiene que estar lista para dar la palabra. Los adolescentes van a llegar a un grupo donde tiene que estar lista la palabra. Los niños tienen que estar expuestos a la palabra. Todos nosotros tenemos que estar expuestos a la palabra. Ahí es la clave. Es la petición más importante, y de eso tengo que cortarlo acá porque si no nos vamos hasta las 12 de la noche, pero no puedo dejar de remarcar eso. Entonces, tenemos el saludo, tenemos la oración por gratitud y la más importante petición. ¿Hasta ahí están ubicados? ¿Está bien? El orden, ¿se acuerdan? El saludo, la oración por gratitud y después la más importante petición, que es hasta el verso 11 del capítulo 1, versículo 9 al 11. ¿Está claro? Bueno, entonces ya tenemos eso claro. Hemos trabajado en 4 semanas, lo que le he dicho, 4 semanas trabajando eso. Y hoy veremos una siguiente porción, la cual, como he mencionado, es fascinante. Y quiero hablarte, y así le he puesto como título, espero poder ser claro para que me entiendas por qué creo que este es el título de esta porción: la perspectiva real del servicio. La perspectiva real del servicio. El servir a Cristo, escúchenme bien por favor, el servir a Cristo no es una profesión. Escuchen lo que les voy a decir, porque hoy hay lugares donde quieren instalar a los pastores como profesionales, como una profesión, como estudiar medicina, como estudiar arquitectura. El servir a Cristo no es una profesión. Nadie puede estudiar para convertirse en pastor o servidor de Cristo, como un médico o como un ingeniero. El servir a Cristo, escuchen, es un llamado celestial sobrenatural. ¿Está claro, hermanos? Lo cual nos deberíamos sentir satisfechos. ¿Usted es de Cristo? Deberíamos sentirnos satisfechos porque ese llamado es para servirle, es un llamado sobrenatural. Y hablando del pastorado específicamente, Martin Lloyd-Jones tiene una cita que no pude dejar de colocarla porque es hermosa. Lo cito en forma literal, dice: el más alto, el más grande y el más glorioso llamado al que cualquiera puede ser llamado. Fin de la cita. Eso es lo que pensaba Martin Lloyd-Jones del llamado pastoral. Lo más alto es un llamado, no es una profesión. Nadie va a un seminario a ser pastor.
Nadie viene y es llamado estudia para servir a Dios. No, hay que estudiar, claro que sí, muy bien, prepararte, pero el llamado es sobrenatural. Todos somos llamados a servirle. Juan 10:27, por ejemplo, Jesús dijo, apúntalo por favor, yo te lo dicto, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas ¿qué hacen? Me siguen. Juan 12:26, Jesús dijo en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. La palabra servidor es diácono en el término general, eso ya lo hemos estudiado en la pureza de la iglesia. La palabra diácono son todos los servidores de Dios en el término general. ¿Usted es creyente? Usted es un diácono. Servidor. En ese llamado de Dios directo, déjame seguir construyendo esto en tu mente. En ese llamado de Dios directo nos da, escucha, su perspectiva, la cual nos capacita en un ambiente real de servicio. No confiando en las circunstancias, sino en el poder de Dios. Cuando Él te llama sobrenaturalmente, eres su servidor. Los que son míos, dice Jesús, son mis diáconos, ellos son mis servidores. Es el concepto general de esa palabra y Dios los capacita para que puedan servirle en su perspectiva, en un poder sobrenatural de Dios y no de acuerdo a nuestras circunstancias. Y si tenemos esa perspectiva al servir sobrenatural, entonces en toda circunstancia, y aquí decanta, voy a servirle con gozo notorio. Repito, cuando Él nos llama a servir en forma sobrenatural, te llama y te capacita para que le sirvas en su perspectiva. Es decir, su perspectiva va totalmente sobrenatural por encima de cualquier circunstancia que vivamos. Y como estamos en su perspectiva sirviéndole, lo que va a hacer es llenar nuestra vida de gozo al servirle. ¿Van por ahí? ¿Me están siguiendo? Perfecto. ¿Por qué digo esto? Porque con eso en mente quiero leer esta porción. Escucha al apóstol Pablo en esta porción. Filipenses 1, 12 al 14. Ese va a ser, vamos a intentar que esa sea nuestra porción de estudio paso a paso. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Quiero parar ahí. No se olviden lo que hemos visto antes. Por favor, cuando Dios te llama en forma sobrenatural, Él te da su perspectiva y sin importar las circunstancias, tú le sirves con todo gozo. ¿Por qué? Porque Él te da su perspectiva al servirle. ¿Está claro? La perspectiva, por favor, escúchame bien. Esto es tan importante. La perspectiva que Dios te da cuando te llama es una perspectiva sobrenatural para servirle. Va totalmente, puede ir hasta en contra de toda circunstancia. Y siempre estará lleno de gozo al servirte porque Él te cambia la perspectiva. Pablo, mira lo que dice. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho, ¿cómo me gusta esa frase? Patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Verso 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Solamente quiero que mires la Escritura y veas que esta porción, de verdad, para mí fue digna de estudio, de un análisis, por eso que quiero ir suave, porque mira la palabra en el verso 12, quiero que sepáis, hermanos. ¿Lo ven ahí? Mira el verso 14, y la mayoría de los... Ya, solamente para decirte esto, porque es digno de análisis. La primera frase, hermanos, es distinta, el verso 12, a hermanos del verso 14. Hermanos, verso 12, se dirige a un grupo de personas. Hermanos, verso 14, a otro grupo de personas. O sea, es distinto, entonces es digno de análisis, ¿no te parece? Bueno, quiero entrar contigo a este análisis, que es fabuloso, creo yo, y me ha ministrado muchísimo.
Me ha ministrado. Déjame dividir y colocar los elementos básicos que en su conjunto me dan la perspectiva real de servicio. Quiero de aquí tratar de extraer contigo y analizar y profundizar un poquito 4 elementos que me van a llevar a tener la perspectiva real de servicio a Cristo. ¿Está bien? ¿Está bien, hermanos? Lo hago por cuestión orden, pero quiero que se ordene tu mente y que me vayamos analizando. Quiero sacar 4 elementos aquí que veo en el texto y que en conjunto me dan la perspectiva real de servicio a Cristo. No se olviden, es una perspectiva sobrenatural que va en contra de toda circunstancia, puede ir en contra de toda circunstancia, no importa lo que me pase a mí, es una perspectiva de servicio sobrenatural. Eso me lleva a que decanta siempre mi servicio en gozo. ¿Está bien? O sea, cuando te vean servir te van a decir, oye, pero todos los años sirves y sigues con gozo, ¿no te cansas? No, no se puede. Pero si este año te ha ido terrible, has perdido el trabajo, estás con problemas, ¿por qué sigues con gozo? Porque la perspectiva no es mía, es sobrenatural. Más o menos así vamos a ir. Quiero hablarles de 4 elementos. El primero de ellos vamos a hablar el tema central. Creo que en el versículo 1 Pablo va a analizar o nos va a dar el tema central. Segundo, la visión central. Tercer punto, el trabajo central. Y cuarto punto, la respuesta central. Quiero que todo sea claro aquí para poder trabajar estos textos y tratar de escarbarlos un poquito, el sentir del apóstol, el servicio y la perspectiva, porque esto va a aplicar a nuestra vida. Vamos al primer punto. ¿Cuál es el primer punto? ¿Se acuerdan? El tema central. Verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cuál es el tema central para Pablo? Antes de responder esto, déjame colocar en tu mente el pasaje para decantar en la respuesta. La pregunta es, ¿cuál es el tema central aquí? Primero, mira la Biblia, por favor. Ahí empieza diciendo Pablo en el verso 12, quiero que sepáis, quiero que sepan. Es un énfasis. Por favor, lo que está diciendo Pablo es, por favor, comprendan. Es una palabra en la estructura griega, es un énfasis fuerte. Por favor, comprendan esto. O como dice el teólogo William Hendriksen, que me encanta este hombre, cómo lo pone lo difícil, lo pone sencillo. Hendriksen dice, Pablo habla de no ignoren esto. Eso dice Hendriksen. Lo traduce como no ignoren esto. Por favor, comprendan esto. La siguiente pregunta, seguir en el texto, quiero que sepáis, ya saben ustedes qué es, por favor, comprendan esto. La pregunta acá es, ¿a quién le habla? Mira el texto que dice, quiero que sepáis, hermanos, ¿a quién le está hablando? ¿A la iglesia de qué? Muy bien. El primer, hermanos, aquí es la iglesia de los filipenses. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que sepan los filipenses? Porque los conecta en forma íntima al tema central, que ya vamos a ver cuál es, al tema central, pues ya había compartido su relación con ellos. Mira el verso 7 que vimos hace 2 semanas. Mira el verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea, es indudable que él está pidiendo que por favor comprendan esto, que no ignoren esto, hermanos, porque ustedes están conectados a lo que vivo. A lo que vivo, ya lo había mencionado Pablo. Entonces, ¿qué cosa quiere que sepan, que comprendan? Que las cosas que me han sucedido. ¿Qué significa las cosas que me han sucedido? La frase ahí en griego es ta kata emi, en griego, que exactamente lo que quiere decir son las cosas que se refieren a mí. Pablo está diciendo, por favor, quiero que comprendan, que no ignoren, hermanos que están compenetrados, las cosas que se refieren a mí, respecto a mí. Y esto, dice Pablo, las cosas que se refieren a mí han redundado más bien para el progreso
del Evangelio. Entonces, si son las cosas que se refieren a Él y lo que Él ha hecho ha redundado en el Evangelio, ¿cuál es el tema central que Pablo quiere destacar? El tema central que quiere que comprendan los hermanos amados de Filipo es el tema de su servicio, de su ministerio. Lo primero que quiere Pablo que sepan que el tema central es su servicio, su servicio. Pablo vivía para el servicio a Dios. Sabía el privilegio, escúchame bien esto. Pablo sabía el privilegio, la honra que era vivir para el servicio a Dios. ¿Te acuerdas de su conversión? ¿Te acuerdas cuando Pablo se convierte? Olvídate del caballo, olvídate de eso. Eso no dice la Biblia, solo dice que se cayó. ¿Pero se acuerdan de su conversión? Apenas se convierte, estoy citando Hechos 9:6. Dice la Escritura que él temblando, escucha la pregunta que le hace después de presentarse: ¿quién eres tú, Jesús? Le dice: el que tú persigues. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga yo? Impactante. Primera de Timoteo 1:15, apúntalo. Pablo dice eso, está hablando, el contexto es la iglesia, no te olvides que le está hablando a la iglesia, le está diciendo a Timoteo cómo manejar la iglesia, y dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, escucha, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, dice él, os está contando su conversión, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Está hablando del poder transformador del Evangelio en el capítulo 1 de Timoteo. El Evangelio tiene tanto poder que transformó a un terrible pecador y un sucio pecador como yo, es lo que está diciendo. Y si ese evangelio tiene ese poder que transforma, hasta a mí me transforma, entonces transforma a cualquiera. Hay que predicar el evangelio. Y si él me transformó siendo un sucio pecador, ¿cómo no servirle? Es una lógica pura. Es su tema central. Hermanos, escúchenme bien. Es su tema. Quiero, hermanos de Filipenses, que sepan bien esto, lo que respecta a mí, que ha redundado para el bien del evangelio. O sea, lo primero que tienes que saber es que Pablo vibra por el servicio a Cristo. Hechos capítulo 20. Me gustaría que si vayas a Hechos 20. Hermanos, ¿me están siguiendo? ¿Están bien? Sí. Hechos 20. En la reunión con los pastores de Éfeso en Mileto. Escucha bien, la reunión con los pastores, eran todos los pastores. En Mileto. Son los pastores de Éfeso. Pablo ya iba a salir, ya no los iba a ver. Y el verso 24, mira lo que dice. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo. Por favor, métete a este hombre que vibraba con el servicio. ¿Por qué? Porque era el último, porque era el peor de los pecadores. Él se consideraba absolutamente sucio. Él sabía que había dado la orden para que muera el primer mártir de la iglesia. Él sabía que metía presos a los de la iglesia, y de pronto Cristo viene y no le toma cuenta de eso, sino que su gracia se muestra y dice: no puede ser, si soy tan vil, tan sucio, tú me escoges. Lógico, te sirvo. Verso 24, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Vibro con el servicio a Dios. Es mi tema central. Es lógico, diría Pablo. Él me llamó, él me escogió. Siendo nada, Filipenses, lo que quiero que comprendan, que lo que respecta a mí, mi centro es el servicio a Cristo. Por favor, quiero que te metas a esto. Todavía no completa la idea porque falta en el versículo 12, pero déjame meterte al análisis de eso. Él vibra con el servicio. Él, cuando habla a los filipenses, lo primero después de la oración, no está pensando en otra cosa que no sea lo que él vive por el ministerio. ¿Me dejo entender? O sea, él vibra, él fue perdonado, y es lógico que si tú eres perdonado de tus vilezas, de la condenación, lo que tu tema central va a ser servir a Cristo. ¿Por qué la iglesia no entiende eso? ¿Por qué el servir es casi un favor que la gente quiere hacerle a Dios?
Debe ser nuestro tema central. Nuestro tema central. Él me llamó, Él me escogió, Él me perdonó. Era un vil y Él me limpió, me salvó. Obviamente voy a decantar en servicio. Filipenses, lo que quiero que comprendan, que respecto a mí, mi centro es el servicio a Cristo. La pregunta aquí, ¿y usted y a mí? Quiero que me conteste algo. ¿A usted Dios lo eligió? ¿Seguro? Porque con esa respuesta no convence a ningún arminiano, le diré. Dios lo eligió, usted no eligió a Dios. No puedo conmigo mismo, ¿no? Dios lo eligió. ¿Dios lo perdonó? ¿Dios lo justificó? ¿Dios lo santificó? ¿Dios lo glorificó? Entonces, ¿a qué decanta? ¿Cuál es tu tema central? Servirle. Pero es algo lógico. Lógico. Lo que me parece es que no estamos entendiendo realmente la magnitud del perdón y la magnitud del llamado de Dios para los suyos. Esto no es para personas especiales, es para el pueblo de Dios. Él te eligió, te llamó, te escogió. El solo hecho de que yo, siendo vil, pero sucio y repugnante para Él, de pronto me salve. ¿Y qué me queda? Decir, ay, bueno, gracias, qué buena elección tuviste. ¿Eso le diría usted? Estaba entrevistando a una pareja que ya es miembro de la iglesia hace pocas horas. Y de pronto le digo, para mí es necesario ver el testimonio porque esta iglesia no es mía. Ustedes me caen fenomenal, pero si no son de Cristo no pueden ser miembros de la iglesia porque la iglesia no es mía. Si fuera mía, entren todos, pero es de Cristo. Y de pronto me voltean y veo el testimonio y empieza así el esposo. No entiendo por qué Dios me eligió si soy sucio, pecador. ¿Saben qué, hermanos? Si soy consciente de quién soy, lo que voy a hacer, al saber que Dios me perdonó, mi tema central no va a ser preocuparme por mis cosas, mi tema central va a ser servirle. Y cómo nosotros podemos relegar eso depende cómo estemos. ¿Cuál es tu tema central? Es lo que tienes que preguntarte a ti. ¿Quién es el protagonista de tus pensamientos? ¿Quién es el protagonista de tu estilo de vida? ¿Dónde está tu tesoro? Es obvio que si Jesucristo me salva, me justifica, me santifica, me glorifica, Él tenga tenga toda la prioridad de mí. Mi tema central, tu tema central. El tema central de cualquier creyente es servirle. Qué lógico es Jesús cuando dice, el que es mío, me sirve. Claro, el que es tuyo, claro, es obvio, es lógico. Continuamos porque el pasaje no concluye, la idea todavía no concluye, es como tener una idea todavía segmentada del texto 12, pero quiero continuar. Permíteme, por favor. Primero, el tema central. ¿Cuál es el tema central? Servicio. Ahora entramos para explicar el texto, porque Pablo habla de su tema central y lo explica aquí con su visión central. Mira el verso 12 otra vez. Quiero que sepáis, hermanos, y ustedes saben, quiero que sepáis, hermanos, son los filipenses, que las cosas que me han sucedido, ahí está hablando todo lo que se refiere a mí, han redundado más bien para el progreso ¿de qué? ¿Han redundado más bien para el progreso de qué? Bueno, hermanos, entonces, claramente, ¿cuál es la visión central del apóstol? Evangelizar. Esto no está tan complicado, ¿verdad? Evangelizar. Esto es impresionante. Todo lo que a Pablo le ha sucedido, escucha lo que dice ahí en el texto, métete al texto. Todo lo que a Pablo le ha sucedido en su tema central, o sea, en su servicio a Cristo, que parece pésimo, porque dice todo lo que me ha sucedido, o sea, todo está sufrido, todo está doloroso, todo está difícil. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Estaba en Varadero mientras escribía? ¿Ah? ¿En Cancún? Estaba preso, engrilletado, preso. Pablo dice, todo lo que me ha sucedido en su tema central, o sea, en su servicio a Cristo, que parece malo, Pablo dice, no es así. No es así. La perspectiva real es que ha sido para el progreso de la visión central. ¿Cuál es la visión central? Evangelizar.
Dios mío, esto tiene una lógica maravillosa para mi vida y para tu vida. Ya lo había mencionado Dios a Ananías cuando lleva a Pablo a la conversión. Ya lo había mencionado Dios a Ananías con respecto a Pablo. Su visión central es mostrar mi palabra. Hechos 9:15, apúntalo por favor, yo te lo leo. Escucha lo que dijo Dios a Ananías, porque le dijo: Ananías, tienes que ir y por favor dile a Pablo que ya empiece. Y Ananías dijo: ¿qué? ¿Yo? No, pero si este hombre es un terruco, este es un peligro, este es un nazi. Ha mandado a acribillar, a perseguir. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Ananías, anda. Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Cómo le dice? ¿Instrumento qué? Qué claro es esto, Dios mío. Qué soberano es nuestro Dios. ¿Saben qué? Dios no propone, Dios manda. Punto. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre. Mira qué claridad el ministerio. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Primera de Corintios 15:1. Por favor, apúntalo, yo te lo dicto. Primera de Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice Pablo a Corinto, el cual también recibiste, en el cual también, escucha, perseveráis. ¿Por qué? Porque a los creyentes perseveran. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué cosa recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La visión central es: Corinto, escúchame bien, te voy a dar la visión central clarita. Para esto fui llamado a decirte que Cristo murió por tus pecados y al tercer día resucitó. Romanos 1:1. Digo Romanos y se me escarapela el cuerpo. Tremendo libro. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Hechos 17. ¿Ya te dio tendinitis de apuntar? Apunta, hermano, hermana. Hechos 17. Predicando en Atenas. Tranquilo, para darle primero los insumos y ahí metemos todo el aderezo encima. Hechos 17. Predicando en Atenas. Pero Dios, escucha bien, por favor. Tranquilos, por favor. 30. Predicando en Atenas, verso 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 17:30. Que se arrepientan. ¿Cuál es su visión central, mis queridos hermanos? ¿Cuál es la visión central del apóstol? ¿Cuál es el tema central del apóstol? ¿Cuál es el tema central? La visión central del apóstol es evangelizar. Y una pregunta: ¿cuál es la visión central de usted? ¿Por qué no contestan? ¿Cuál es la visión central nuestra? ¿Por qué necesitamos grupos de los domingos para evangelizar? Bueno, es que le gusta al pastor Omar tener una estructura así bien bonita para que todo el mundo esté inquieto. No, porque es un mandato, es nuestra visión. Escúchame bien, hermano, no vivas la iglesia de balde, por favor. No pases los años de vida que te quedan de balde. No los pases en ti, porque es la peor inversión. Pásalo en Cristo. Él es todo. Eso lo hemos cantado. Mi vida es Cristo. La tarea central del servicio, la visión central, evangelizar. ¿Cuál es mi visión central? Mateo 28. ¿Qué dice Mateo 28? Versículo 19. Id y haced discípulos. Y por si acaso pongo otro texto, porque hay algunas personas que cuando dicen ir a hacer discípulos dicen, ¿ves? Y no hay que hacer creyentes, sino discípulos. Y eso es totalmente equivocado. Para que hagas discípulos tienes que predicar. Primero tienen que ser creyentes para ser discípulos. Escúchenme bien, 28, 19 y 20. Escúchenme bien. No podemos hacer discípulos si no se les predica, si no son creyentes. ¿Está claro? Usted no puede discipular a alguien que no es creyente. Por favor, quítese esa idea loca que meten por ahí.
Si no es de Cristo, no se puede discipular. Discipule un inconverso para que vea usted, mi más sentido pésame. No le va a entender nada. Y hacer discípulos. Y pongo el texto paralelo para que lo puedes apuntar. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es un llamado, una comisión para todos los que somos de Él. Es nuestra visión central. ¿Cuál es, hermanos? Hermano, esto no es un cliché. Por favor, no seamos entorpecidos por esta sociedad mundana que lo único que quiere es sacarte de la centralidad de la Biblia. Y lo ha logrado. Lo ha logrado. Nuestra sociedad evangélica está perdida. Está pateando latas, está arando en el mar. En su forma general, por supuesto. De eso estoy hablando. Y tenemos que entender que tenemos que evangelizar. Es un mandato. Hasta aquí Pablo tiene como tema central. ¿Cuál es el tema central? Tema central. Dios mío. Yo no me canso, como le digo a mi hijo, yo no me canso. Tema central. Visión central. Tema central. Visión central. Visión central. Ay, ahora sí. Listo. El tema central del servicio y como visión central de evangelizar, el cual, a pesar del dolor, escucha que las circunstancias, por favor, escucha la perspectiva, porque le he puesto perspectiva real del servicio. Las circunstancias pueden ser de dolor, como veía Pablo, de sufrimiento, de incertidumbre. Pablo puede ver la perspectiva real del servicio a Cristo. Por favor, capta lo que te voy a decir para entrar al punto 3. Te lo ruego. Ya Pablo habló del servicio y del evangelismo como tema y visión central. Ahora Pablo... Por favor, capta esto, por favor, a ver si lo analizamos juntos. Ahora Pablo, en el verso 13, voltea el rostro, a partir del verso 13, y Pablo va a relatar, va a su relato, pero a Roma ciudad. ¿Se acuerdan que en el verso 12 le dijo, quiero que sepan algo, hermanos de Filipo? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora a partir del verso 13 da como un giro. Y ahora voltea el rostro y su relato va a Roma ciudad. ¿Dónde está Pablo encarcelado? Va a Roma. Escucha, ¿te imaginas la expectativa de la iglesia de Filipos cuando Pablo le dice, bueno, les voy a dar el concepto, hermanos. Escúchame bien el concepto aquí del servicio. Primero, la tarea central, ¿cuál es? ¿El tema central cuál es? ¿La visión central cuál es? Perfecto. Ese es como, hermanos, ¿entendieron bien? O sea, quiero decir que Pablo le dice a Filipenses, ¿no? ¿Le entendieron bien? Sí, dicen todos. Perfecto. Volteo el rostro a la ciudad de Roma. Y ahora empieza Pablo. ¿Te imaginas la cara de los filipenses? Ahora sí, nosotros somos Roma pequeña. Ahora va Roma ciudad, Pablo. Entonces Pablo empieza la práctica. Ya terminó la teoría, hermanos. Ahora escuchen la práctica en Roma ciudad. Tercer punto. Ya vimos el tema central, la visión central, ahora el trabajo central. Mira el verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. ¿En dónde? ¿En todo qué? Pretorio y a todos los demás. ¿En dónde es el lugar de trabajo, de la acción de Pablo en ese momento? ¿Me entiende lo que te estoy diciendo? Primero es que le está hablando a los filipenses, ¿está claro? Y después le cuenta, volteando el rostro ya a Roma ciudad. Los filipenses dicen, nosotros somos Roma pequeñito. Ahora Pablo se está metiendo con Roma ciudad. ¿Qué está pasando ahí? Y dice el verso 13, de tal manera que mis prisiones, les cuenta a los filipenses, que está pasando en Roma ciudad, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Pablo aplica la teoría primero y ahora va a la práctica. ¿En dónde es el lugar de trabajo de Pablo? ¿Dónde dice ahí? No, pero no dice Roma aquí. ¿Acá qué dice? Patentes en Cristo en todo el pretorio. Esto es emocionante. Y eso que yo no soy de filipenses. Yo no soy filipense. Es decir, Dios lo colocó preso a Pablo en Roma para dar testimonio de su fe.
y su carácter cristiano los soldados romanos por 2 años. Escúchame bien, por 2 años evangelizando. La palabra pretorio se usa, te voy a poner cómo se usa en la Biblia, por ejemplo, en Hechos 23:35, te lo voy a leer, apúntalo, para que veas cuál es el uso de la palabra pretorio. 23:35, dice Hechos 23:35, hablando de Pablo, le dijo, te oiré cuando venga tu acusador. Pablo está predicando y mandó que los custodiasen en el pretorio de Herodes. O sea, era como la casa del gobernador, el pretorio. Pero aquí en la carta a Filipos, normalmente pretorio en Mateo, en Hechos, se usa como la casa del gobernador. Pero aquí en la carta a los filipenses, el contexto no me lleva a una casa, a una estructura. Me lleva a la gente del pretorio. ¿Me dejo entender? No está hablando de la casa en la estructura, sino está hablando de la gente. ¿Por qué es eso? ¿Por qué creo eso? Mira el verso 13. Todo el pretorio, ¿y qué más sigue? Y a todos los... ¿De quién está hablando? ¿De casa o de gente? Gente, pues. O sea, acá me lleva el entendimiento que el pretorio está hablando de los soldados romanos que lo rodeaban. Esto es impresionante. Me encanta lo que dice Hendriksen sobre esto. Escucha a este gran teólogo. Hendriksen dice, no es difícil imaginar que al principio, Pablo encarcelado en Roma, lo miraban con cierto desdén y ni siquiera se dignaron a prestar atención a sus palabras. Pero poco a poco se fueron interesando por él y al fin se entusiasmaron y lo que aprendieron pronto se divulgó. Fin de la cita. O sea, Dios lo mete, lo coloca en una casa alquilada en Roma donde está aprisionado con soldados del pretorio romano, de la casa del gobernador, pero son los soldados. Y de pronto Pablo empezó a evangelizar ¿a quién? Y a través de los soldados, o sea, acá no dice cuántos llegaron, eso no dice, pero a través de los soldados, por favor, a través de los soldados se extendió. Oye, tengo un preso que no está preso por ningún crimen, está preso por predicar. Y la verdad que yo no quería escuchar hasta que escuché cómo compartía el evangelio y empezó a extenderse. Era, por favor, escucha, Dios está respondiendo a las oraciones de los romanos. Se está metiendo en el pretorio, en los soldados, evangelizando. ¿Hasta qué límite van a evangelizar? ¿Sabes hasta qué límite? Escucha Filipenses 4:22. Esto es magnífico. Quiero que vayas un ratito, eso lo vamos a ver a detalle, pero solamente una pincelada. ¿Qué dice Filipenses 4:22? Todos los santos os saludan. Y escucha, por favor, escucha. Y como decía mi papá, agarra esta flor. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Te imaginas la iglesia de Filipos cuando escucha eso? Los de la casa de César, vamos a ver cuando lleguemos a Filipenses 4, que no está hablando de familiares del emperador, no está hablando de eso. Está hablando de subalternos, de gente que los cubría en el petróleo, de soldados que llegaban a la casa de César y de pronto empezaron a extenderse, el evangelio empezó a extenderse y los soldados empezaron a conocer el evangelio. Esto es una locura. ¿Te imaginas la iglesia de Filipos al escuchar esto? Nuestros compatriotas soldados llevando el evangelio. ¿Se acuerdan que Filipos es una colonia de Roma? ¿Se acuerdan? Y que estaba lleno de gente romana, por eso que no había sinagogas, porque las sinagogas tenían que ser, ¿se acuerdan? El día de la oración, no había sinagogas. ¿Por qué? Porque todo era romano. Entonces estaban ahí los romanos que eran retirados, soldados retirados, y de pronto escuchan que están llegando el evangelio por los soldados en Roma. Dios mío, qué gozo. Ese es el trabajo. Donde estén, en las circunstancias que están. Pablo no dijo, Señor, ¿qué hago acá? Yo debería estar abrazando a mis hermanos en Filipos, por favor. No, él se queda ahí y dice, hermanos de Filipenses, escúchenme bien. Dios me ha metido aquí en este cubo para predicar su palabra, para trabajar. Ya lo dije en la teoría. Bueno, déjame darte la práctica, Filipenses. Estoy aquí en el pretorio y todos escuchan del evangelio y por la gracia de Dios se está extendiendo. ¿Qué pensarían los de Filipenses? La carta es del gozo, ¿eh? Esta carta es del gozo. ¿Están bien hasta ahí? Pues me están mirando así.
Están medio asustados. Ese es el trabajo, hermanos. Donde estemos. Por favor, no te olvides que el tema central es la perspectiva del servicio. Donde estemos. En las circunstancias que estemos. Ay, me siento mal hoy día. ¿Para qué voy a predicar si me siento mal? Tú no eres el protagonista. Mis circunstancias no son el protagonista. No importa si el domingo me levanto en la mañana y quiero o no predicar. Dios me ha llamado a predicar y no importa cómo me sienta, yo tengo que estar aquí. Ay de mí si no obedezco. Y ay de ti si eres llamado y elegido y no vibras por el trabajo que Dios te ha dado. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, pero Jorge, ¿estás seguro? Porque yo estoy en un lugar difícil. No importa que sea difícil. Pablo estaba al costado de los soldados romanos, en una casa alquilada, engrilletado. Si quieres, Pablo te diría, mira, mejor te cambio, ¿eh? Tú vienes acá y yo voy a tu chamba. Algo así diría. Ese es el trabajo. Cristo es nuestro tema. Escuchen, Cristo es nuestro tema. ¿Qué pasa a los cristianos hoy? Hermanos, queridos, la victoria de la cruz es nuestra victoria. El mensaje de la cruz es el mensaje. Es la única proclama que lleva a la gente de muerte a vida. Es la única proclama. Es la única. 1 Corintios 1:21, solo apúntalo por cuestión tiempo. Y me faltan más o menos unas 10 hojas para acabar. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esta locura puso de cabeza la casa de César. Y no estamos hablando de los familiares como vamos a ver en Filipenses 4, estamos hablando de los soldados. ¿Estamos trabajando en dar el evangelio, hermanos queridos? Claro, lo sabemos, ¿verdad? Sabemos las dos primeras. El concepto está claro, ¿verdad? Sí, el servicio, maravilloso. ¿Por qué no sirves? Porque no tengo ánimo. Sabemos el concepto. Hay que evangelizar, hermanos. Hay que evangelizar. ¿Qué tal estás evangelizando a las 12, los domingos, una vez al mes? Bueno, es que el concepto está lindo. El trabajo es la práctica. Hermanos, no es una opción. Es un mandato. Es tu trabajo central. Si Dios te ha puesto en un lado, ¿sabes para qué te ha puesto? Escucha bien, ¿para qué te ha puesto? Para accionarte en el evangelismo. Hay tanto que decir aquí. Hay tanto que decir. ¿Saben? He pensado por qué no es nuestro trabajo central, en realidad, de manera general. Todos nosotros, todos nos incluimos. Creo que no es nuestro trabajo central porque estamos bastante inclinados a las cosas del mundo y todavía la gente está llevándose atractivos de las cosas del mundo y las cosas del mundo odian el evangelio y lo que hacen es no decirte, no evangelices. Lo que hacen las cosas del mundo es que sutilmente te dan aparentes cosas mejores en lugar de evangelizar. Y yo mismo me tuve que poner frente a esto y me acordé de Gálatas 6:14, que quiero que lo apuntes y yo te lo leo. Pablo dice, el mismo Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y escucha, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sabes cuándo mi trabajo central será constante evangelismo? Cuando yo me considere muerto a este mundo, pero ojo, y el mundo sabe que yo estoy muerto para él también. Medítalo, porque dejamos de evangelizar por nuestros propios intereses, para no hacer problema, por algún tipo de temor. Si todavía encuentro mi deleite en los deseos del mundo, lo voy a dejar de hacer mi trabajo central. ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es la visión central? ¿Y cuál es el trabajo central?
accionarme. Muy bien, en el Evangelio. Y ahora vamos al 4, resultado central. Mira el verso 14, no te olvides que está hacia Roma. Dice, y esto, Pablo, esta maravilla de que los soldados empiecen a compartir y lleguen a más gente, esto es increíble, esto es una locura, esto es una oración de la iglesia de Roma, Pablo, y nosotros una alegría. Y mira lo que dice el verso 14. Y la mayoría de los hermanos, para ahí, ¿qué hermanos está hablando aquí? Muy bien, ¿son los mismos que el 12? No, pues, son romanos. La visión está en la ciudad de Roma. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, escucha esto qué lindo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, escúchame bien, el resultado primario no es que la gente se convierta. ¿Qué, Jorge? El resultado central de la predicación no es que la gente se convierta. Ese no es el resultado central. ¿Cuál es el resultado central? Que los hermanos hablen y no se queden callados y hablen del Evangelio. ¿Por qué? Porque sea para salvación o sea para condenación, Dios es glorificado. ¿Cuán equivocados estamos nosotros en el evangelismo pensando que el resultado central es el número? No, hermanos, deja los números a Dios. El centro de esto, el resultado central no es la conversión de alguien. El resultado central es la predicación, que todos hablen, que usted hable. Esta iglesia tiene que ser una potencia de evangelismo, no por las campañas evangelísticas. Eso es un resumen del mes. Tiene que ser una potencia de evangelismo porque usted habla. Todo el mundo habla aquí. ¿Captamos eso? Corto todo mi mensaje y dejo el versículo, porque si seguimos nos vamos hasta tarde. 1 Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, está hablando el apóstol Pedro. Escogido y precioso, dice Pedro, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, los que creéis, él es precioso. ¿Quiénes son los que creen? Los que creen, los creyentes, claro. Buen análisis, perfecto. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros es precioso los que creen, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que sea para algunos preciosa? ¿Qué hace que Cristo sea para algunos precioso? ¿Y qué hace que Cristo para algunos sea tropiezo y escándalo? Cristo. Primera de Pedro 2:9, o sea, el siguiente versículo empieza así. Escuchen y ustedes me dicen, ¿cuál es la diferencia? Vosotros sois linaje escogido. ¿Cuál es la diferencia? Que Él nos escoge, hermano querido. Nos escoge Dios, hermano querido, escúcheme bien. El resultado central no es la cantidad de convertidos. El resultado central es que usted y yo, cada momento, a cada instante, tengamos la claridad de nuestro trabajo central, porque tenemos una visión central y porque tenemos un tema central. Hablemos. Por cuanto creí, también hablé. Hablemos de Cristo a tiempo y afuera de tiempo. Si entiendo el tema central, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es la visión central? ¿Cuál es el trabajo central? ¿Y cuál es el resultado central? Si lo tienen claro, que Dios nos guíe, tenemos la correcta perspectiva real del servicio a nuestro amado Señor Jesucristo.